a sus compañeros y les voy a compartir lo que es mi presentación. Entonces, nuevamente tengan buenos días. Bienvenidos a lo que es la materia de gestión del desarrollo tecnológico. Y vamos a comenzar lo que es la tutoría número 1. Entonces, recordando que en este caso vamos a ver la unidad 1, vamos a ver los contenidos más importantes o los temas a grandes rasgos más importantes acerca de lo que es la materia. Entonces, en cuestión de la unidad 1, que trata sobre la introducción a la dirección de proyectos, en este caso vamos a estar viendo lo que son 3 capítulos del libro que ya les había comentado en la tutoría de repaso que vamos a estar utilizando. Y lo que se pretende es que ustedes adquieran los conocimientos básicos sobre la dirección de proyectos. Más que todo en estos 3 capítulos lo que trata es sobre qué es la dirección de proyectos, cuáles son las fases, qué es un director de proyectos, qué habilidades debe de cumplir y ciertos conceptos que debemos de estar manejando. Entonces, en el capítulo 1, que trata sobre la introducción a la dirección de proyectos, vamos a ver de manera una descripción general sobre el propósito de esta guía, que es sobre la dirección de proyectos, el estándar para la dirección, un vocabulario, más que todo vocabulario se refiere al que se debe de usar en cuestión de la dirección de proyectos, así como también el código de ética, algunos elementos fundamentales para el desarrollo del mismo. Entonces, tenemos que de manera, en la parte de la descripción general o el propósito de esta guía, tenemos que la dirección de proyectos no es nueva, sino que ha estado en uso por cientos de años, como por ejemplo en cada una de las construcciones o en cada uno de ciertas cosas que se ha hecho en la historia, ha necesitado de una gestión previa a la construcción o a la realización de la misma. Por ejemplo, las pirámides de Giza, los Juegos Olímpicos, la Gran Muralla China, la publicación de un libro, el Canal de Panamá. Entonces, cada uno de estos son eventos que han necesitado de una gestión previa a su culminación. Entonces, más que todo esto va enfocado al proyecto que ustedes deben de realizar al final de la materia, entonces que trata sobre que se debe de simular la construcción de un centro de cómputo, incluso va a utilizar ciertos programas en 3D, que lo vamos a ver más adelante en otras unidades. Pero lo que deben de hacer es implementar lo que es esta guía. A esta guía me refiero al libro que es el PMBOK, que es más que todo por sus siglas en inglés de Project Manager Body of Knowledge, que es el conjunto de conocimientos sobre la administración de proyectos. Entonces es lo que ustedes deben de implementar, no simplemente en este proyecto, sino en cualquiera que realicen, ya que ya gracias a su carrera, que es sobre la licenciatura en la enseñanza de la informática, no simplemente se deben de encerrar a que solo van a poder dar clases de informática, sino que también pueden hacer algo más, por ejemplo, en cuestiones de la industria que tenga que ver con, ya sea con redes o con computadoras. Simplemente ustedes se siguen preparando, sacan un diplomado sobre alguna parte de administración de bases de datos, cuestiones sobre redes, y ya estarían capacitados y más que todo podrían implementar algún proyecto que su empresa o su trabajo lo demande. Entonces, lo que tienen en común cada uno de estos proyectos es que sus resultados surgieron de la aplicación por parte de líderes o directores, ya sea de prácticas o principios y procedimientos, que más que todo lo que se pretende es que los directores de estos proyectos utilizaran un conjunto de habilidades claves
y aplicaron conocimientos para satisfacer a los clientes o los que les habían pedido que realizaran esta obra, u otras personas que son ya como los consumidores de dichas obras, ¿verdad? Entonces, lo que se pretende con esta guía o lo que reúne esta guía es un conjunto de buenas prácticas o de conocimientos que se han utilizado como para tener un estándar y un boceto al cual seguir y así y tratar de la manera que sea posible se siga correctamente, el proyecto va a culminar de la mejor manera. Entonces, los fundamentos para la dirección de proyectos incluyen prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras que han ido surgiendo dada la profesión. Entonces, como los fundamentos incluyen tanto material publicado como no publicado, entonces esta guía identifica un subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos generalmente reconocidos como buenas prácticas. Entonces, cuando nos referimos a los fundamentos sobre la dirección de proyectos que sean generalmente reconocidos, significa que las prácticas y los conocimientos descritos son aplicables a la mayoría de los proyectos y, y también la mayoría de veces y que existe consenso sobre su valor y utilidad de implementarlo. Ahora, los fundamentos que se refiere a buenas prácticas simplemente significa que existe un consenso general acerca de la aplicación de dichos conocimientos. Entonces, el director del proyecto trabaja con el equipo para la realización del mismo y determinar y utilizar ya sea buenas prácticas reconocidas al nivel general o determinar la combinación adecuada de procesos. Más que todo se refiere a entradas o salidas, herramientas, técnicas, fases, todo lo que va a involucrar un proyecto. Entonces, esta guía como tal es diferente de una metodología, por decirlo así, ya que una metodología es un sistema de prácticas o técnicas o procedimientos y reglas utilizado por quienes trabajan en una disciplina. Y dicha metodología, más que todo los pasos que tiene, se siguen rigurosamente. En cambio, esta guía tiene como los pasos a seguir, pero no son todos totalmente necesarios. Ahí depende del director de proyectos el que debe de evaluar cuáles debe de implementar según lo que quiere realizar o cuáles no. Entonces, es así que tenemos un estándar para la dirección de proyectos. Un estándar nos referimos a que es un documento establecido por una autoridad, entonces ya sea o por costumbre o consenso como un modelo. Por ejemplo, el estándar para la dirección de proyectos es un estándar del Instituto Nacional de Normalización de Estados Unidos, que se conoce como ANSI o se deletrea como ANSI, que fue desarrollado utilizando un proceso basado en los conceptos de consenso. Entonces, el estándar como tal para la dirección de proyectos constituye una referencia más que todo para los programas de desarrollo profesional y para la práctica de dirección de proyectos. Entonces, una de las empresas que regula esto es el Instituto de Dirección de Proyectos o PMI, el cual se centra en actualizar este tipo de guías, dado los conocimientos de ciertos directores de proyectos, es como que se hace un consenso general o se invitan a personas que han tenido éxitos en cada una de sus labores para poder construir esto.
Entonces, el estándar identifica los procesos que se consideran buenas prácticas en la mayoría de los proyectos y la mayoría de veces. Entonces, también se puede identificar lo que son las entradas y salidas que generalmente se asocian con estos procesos. Al final de cuentas, el estándar no exige llevar a cabo ningún proceso o práctica particular, sino que es simplemente una guía, la cual uno debe adecuar a lo que esté realizando. Entonces, esta guía proporciona más detalles, el PMBOK proporciona más detalles sobre conceptos o tendencias emergentes y consideraciones para adaptar los procesos. Entonces, los directores de proyecto pueden utilizar una o más metodologías para implementar los procesos de la dirección de proyectos descritos en el modelo estándar. Perdón. Entonces, ahora sobre vocabulario común, nos referimos que es un elemento esencial en toda disciplina profesional, más que todo porque el léxico en términos de dirección de proyectos proporciona el vocabulario profesional en base a que puede ser utilizado de manera consistente, ya sea por organizaciones o directores. Entonces, más que todo el léxico se seguirá evolucionando en el tiempo, es decir, el vocabulario que todos deben de usar se seguirá nutriendo a medida vayan avanzando la dirección de proyectos y más que todo se centra en que todos deben de estar en sintonía para que cuando se refiere a algún tema o algo en específico, todos logren entenderlo y no solo el que esté a cargo. Es así que también tenemos lo que es el código de ética y conducta profesional. Entonces, el instituto más que todo publica un código de ética y conducta profesional para difundir confianza en la profesión de dirección de proyectos y para ayudar a un individuo a tomar decisiones inteligentes, especialmente frente a situaciones difíciles donde puede que el individuo se le pida comprometer su integridad o o sus valores. Por ejemplo, esto más que todo se centra cuando se van a realizar proyectos con entidades, ya sea empresas privadas o gobierno. Es de todo sabido que en todo lugar muchas veces existe corrupción, ¿verdad? Entonces el director de proyecto es el que diseña cuánto se va a gastar o qué materiales se van a utilizar y debe tener ética en cómo diseñarlo, ¿verdad? No decir que gastó 20 millones en el material que utilizó, cuando en realidad utilizó simplemente la mitad y la otra mitad se la quedó él con otra persona, ¿verdad? Entonces es por eso que se debe de regir o implementar un código de ética y una conducta profesional para el director de dicho proyecto. Entonces, más que todos los valores que la comunidad global de la dirección de proyectos definió como los más importantes es la responsabilidad, el respeto, la imparcialidad y la honestidad. Entonces, pueden existir muchísimos más valores, pero estos son como que la comunidad ha centrado que no debe de faltar. Entonces, el código de ética y conducta profesional incluye tanto estándares deseables como estándares obligatorios. Entonces, los estándares deseables eh, describen, describen la conducta que los profesionales que son miembros o poseedores de una certificación deben de mantener. En cambio, los estándares obligatorios establecen requisitos firmes y en algunos casos limitan o prohíben el comportamiento de los profesionales. Entonces, los profesionales que también son miembros o poseedores de una certificación manejan un comportamiento adecuado con estos estándares
y será objeto de procedimientos disciplinarios. Es decir, todo director de proyecto debe de cumplir con una certificación internacional dada por la ANSI. Entonces, y cada cierto tiempo se le evalúa, incluso se le evalúan los proyectos que realice para ver si cumple con lo deseable y con lo obligatorio. Es así que también se tienen elementos fundamentales que más que todo se refiere a describir lo necesario para comprender y trabajar en la disciplina de la dirección de proyectos. Entonces, un proyecto como tal es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces, esa es como una definición general de lo que se trata un proyecto. Entonces, como es un proyecto, debe de cumplir ciertas características, por ejemplo, que debe de ser un producto, servicio o resultado único, es decir, que los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de entregables, donde ese objetivo se define como una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo. Entonces, una posición estratégica que se quiere lograr es que se desea alcanzar un resultado o obtener un producto o un servicio a prestar, ¿verdad? Entonces, y un entregable se define como cualquier producto, resultado o capacidad eh, que se puede verificar para ejecutar un servicio que se produce. Entonces, ya sea o una fase o el proyecto terminado. Entonces, los entregables pueden ser tangibles e intangibles. Eh, en el cumplimiento de los objetivos, entonces un entregable eh, es un producto único que puede ser componente de otro elemento. También un entregable es un servicio único o la capacidad de realizar un servicio. También se considera que es un resultado único, tal como una conclusión o un documento, por ejemplo, un libro. El proyecto era realizar un libro sobre X tema, entonces ese sería un entregable. Y también una combinación única de uno o más productos o servicios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando que un proyecto es una construcción, entonces se van viendo las fases de dicha construcción y se van programando dichos entregables, ¿verdad? Entonces, es así que también tenemos que dentro de los elementos fundamentales tenemos lo que es el esfuerzo temporal. Entonces, lo que se refiere es que la naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un fin definidos. Eh, Aunque si decimos que es temporal, no significa necesariamente que un proyecto sea de corta duración. Entonces, temporal más que todo se refiere a que simplemente va a tener un principio y un fin, pero eso puede ser ya sea un mes, un año, 5 años o 10 años, dependiendo de lo que trate el proyecto. Entonces, el final de dicho proyecto se alcanza cuando se cumplen una o más de las siguientes situaciones. Por ejemplo, los objetivos del proyecto se han logrado, es decir, se logra culminar con lo que se pretendía, o los objetivos no se cumplirán y no pueden cumplirse. Por ejemplo, que se estaba construyendo un puente y al final la empresa se fue a quiebra, entonces, y ya no pudo seguir con la construcción, ¿verdad? Entonces, ya no se puede cumplir con el objetivo. O el financiamiento del proyecto se ha agotado, por ejemplo, una persona decide reconstruir su casa y contrata una persona encargada, ya sea un albañil, maestro de obra, no sé. Entonces, y comienza a construirlo, pero a mitad de dicha construcción, dicha persona se queda sin fondos. Entonces ya no puede seguir con la remodelación de su vivienda, entonces se queda sin esa financiación. También
puede detenerse o puede llegar a su fin un proyecto según las necesidades que del proyecto ya no existan, ¿verdad? Por ejemplo, a una persona la contratan para hacer una aplicación sobre pedidos de comida rápida, pero al final de cuentas esa empresa ya desaparece, entonces esa necesidad ya no existiría, ¿verdad? Entonces, igual por los recursos humanos o físicos que ya no están disponibles, ya sea porque la persona falleció o porque se trasladó del lugar o porque el proyecto se da por terminación por conveniencia o causa legal, por ejemplo. Esto se da muchas veces cuando hay empresas que desean construir en lugares donde están protegidos, por ejemplo, zonas protegidas por ya sea su flora o fauna, comienzan a construir y comienzan en un litigio legal y termina ganando la comunidad. Entonces obligan a que ese proyecto ya no se concluya, ¿verdad? Entonces se da por finalizado. Entonces los proyectos son temporales, pero sus entregables pueden existir más allá del final del proyecto, ¿verdad? Entonces lo que ustedes realicen, por ejemplo, hablando ya de los que les tocaría sobre simular la adecuación o construcción de un centro de cómputo. Entonces, ustedes, su proyecto es adecuar el centro de cómputo, pero al finalizar su proyecto no quiere decir que ese centro de cómputo ya no va a existir, ¿verdad? Sino que va a seguir permaneciendo y va a ser utilizado por alguien más, ¿verdad? Suponiendo que lo hicieran de manera real. Entonces tenemos que los proyectos impulsan el cambio. Entonces eh, decimos eso porque más que todo un proyecto puede ir orientado a impulsar el cambio en una organización desde una perspectiva de negocio. Entonces un proyecto está destinado a mover una organización de un estado a otro a fin de lograr un objetivo específico, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa que quiera crecer, entonces y para ello tienen ciertos proyectos y generarle valor a dicha empresa. Entonces también los proyectos hacen posible la creación de valor al negocio, es decir, define el valor de negocio como el beneficio cuantificable neto que se deriva de una iniciativa del negocio. Y el beneficio puede ser tangible, intangible o ambos. Entonces el valor del negocio en los proyectos se refiere al beneficio que los resultados de un proyecto específico proporcionan a sus interesados. Y el beneficio de los proyectos puede ser tangible, intangible o ambos, como por ejemplo los elementos tangibles pueden ser un activo monetario, la participación de los accionistas, algún servicio, algún accesorio, alguna herramienta. Y los elementos intangibles podríamos verlo como el valor que le da el prestigio a la empresa o un reconocimiento de una marca, un beneficio público, alguna reputación. También tenemos lo que es el contexto de iniciación del proyecto. Entonces tenemos que los líderes de las organizaciones inician proyectos en respuesta a factores que actúan sobre su organización y podemos considerar como cuatro categorías fundamentales de esos factores que ilustran el contexto de un proyecto. Por ejemplo, sería cumplir los requisitos regulatorios, legales o sociales, satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados, implementar o cambiar las estrategias del negocio o tecnológicas y crear o mejorar o reparar productos, procesos o servicios. Entonces, eso más que todo nos referimos al contexto de la iniciación de un proceso. Y para cada uno de esos factores hay algo en específico que se adecua, ya sea una nueva tecnología, una fuerza en competencia, incidentes con materiales, cambios políticos. Entonces cada uno de ellos se van describiendo en contexto de cómo inicia dicho proyecto.
Es decir, porque para tenerlo más en cuenta, por ejemplo, la demanda del mercado, una empresa que produce azúcar, por ejemplo, si el mercado va creciendo, entonces esa empresa tiene que generar más producción de azúcar. Entonces uno de sus proyectos podría ser ampliar su maquinaria, adecuar las instalaciones para producir más. Entonces eso es como inicia un proyecto. Un proyecto inicia por diferentes factores que al final describen una necesidad. Y es así que tenemos lo que es la importancia en la dirección de proyectos, que es la aplicación de conocimientos y las habilidades, herramientas y técnicas. Al final lo que se pretende es lograr mediante la aplicación e integración adecuada de los procesos en la dirección de proyectos, y la cual permita a las organizaciones ejecutar el proyecto que deseen de manera eficaz y eficiente. Entonces, un director de proyecto como tal debe de ser eficaz para ayudar a los individuos o grupos de su organización a cumplir con los objetivos del negocio, también para satisfacer la expectativa y aumentar la posibilidad de éxito. Entonces, en la dirección de proyectos eficaz y eficiente, se consideran como una competencia estratégica en las organizaciones que permite a las organizaciones ligar los resultados del proyecto a los objetivos del negocio, competir de manera más eficaz en sus mercados y sustentar la organización. También en la dirección de proyectos necesitamos tener una relación entre la dirección de proyectos, programas, portafolios y operaciones. Entonces tenemos que el uso de los procesos o herramientas y técnicas en la dirección de proyectos establece lo que es una base sólida para que las organizaciones alcancen sus metas y objetivos. Entonces un proyecto puede dirigirse en tres escenarios separados, como un proyecto independiente, es decir, fuera de un portafolio o programa, dentro de un programa o dentro de un portafolio. Entonces la dirección de programas y la dirección de portafolios difieren de la dirección de proyectos en sus ciclos de vida, más que todo por sus actividades, sus objetivos, sus enfoques y sus beneficios. Entonces, en esta gráfica, más que todo, vemos un ejemplo de una estructura de portafolios que indica la relación entre los programas, los proyectos, los recursos y los interesados. Entonces, más que todo, los componentes del portafolio se agrupan juntos a fin de facilitar la gobernanza y la gestión eficaz. Luego la planificación de la organización y de los portafolios afecta a los componentes mediante el establecimiento de prioridades basadas en los riesgos o el financiamiento. Y la perspectiva del portafolio permite a las organizaciones ver cómo las metas o estrategias se reflejan en dicho portafolio. También tenemos lo que es una comparativa de lo que puede ser un portafolio, un programa o un proyecto. Esto más que todo para diferenciarlos y no confundirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por su definición, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. En cambio, un programa es un grupo de proyectos relacionados y un portafolio es una colección de proyectos o programas o incluso más portafolios, ¿verdad? Entonces, y ahí van saliendo las diferencias según sus alcances, su cambio, su planificación, su gestión, su monitoreo y su éxito. Luego tenemos que en la dirección de programas
se define como la aplicación de conocimientos o habilidades y principios a un programa para alcanzar los objetivos. Entonces, en la dirección de proyectos se centra más que todo en las dependencias dentro del mismo, a fin de determinar un enfoque que nos ayude a dirigir dicho proyecto. Entonces, se centran más que todo en el nivel de programa, a fin de determinar el enfoque óptimo para gestionarlos. Entonces, las acciones relacionadas con este nivel pueden incluir lo que es alinearse con la dirección estratégica, asignarle alcance, gestionar los riesgos del programa, resolver más que todo las restricciones, asignar presupuestos, asegurar la obtención de los beneficios. Entonces, más que todo lo que se pretende es que en dicho programa se vea lo que es la necesidad de llevarlo a su culminación. También en la dirección de proyectos tenemos lo que es un portafolio, que lo habíamos mencionado, y un portafolio ya vimos que se define como los proyectos o programas o portafolios subsidiarios y operaciones gestionadas como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos. Entonces, en la dirección de portafolios se define como la gestión centralizada de uno o más portafolios al fin de alcanzar un objetivo. Y los programas o proyectos del portafolio no son necesariamente interdependientes ni están necesariamente relacionados de manera directa. Entonces, el objetivo en la dirección de portafolios es guiar la decisión de inversión de la organización, seleccionar la combinación óptima de programas, priorizar la asignación de recursos, aumentar la probabilidad de alcanzar o el retorno de la inversión y centralizar la gestión del perfil del riesgo según sean los componentes. Entonces, la dirección de portafolios consiste con las estrategias de la organización y están alineados a ellas. Para maximizar el valor requiere que se haga un examen cuidadoso de los componentes que involucra y priorizar aquellos que constituyen como que los más necesarios. Así tenemos también que en la gestión de un portafolio se tiene la gestión de las operaciones, que es un área que está fuera del alcance de la dirección formal o de proyectos como tal, y se describe lo que es en esta guía para que se haga una gestión de las operaciones que ocupa la producción continua de bienes y servicios. Entonces, esta gestión de operaciones asegura que lo que se pretende hacer con el negocio se desarrolle de manera eficiente mediante el uso de los recursos de una manera óptima para cumplir con la demanda ya sea de un cliente o de los usuarios. Entonces, los proyectos pueden operarse desde varios puntos del ciclo de vida de dicho producto, como por ejemplo se desarrolla un producto nuevo, entonces se mejora un producto que ya existe o se incrementan los resultados. También puede ser que mientras se lleva a cabo la mejora de las operaciones, se vaya mejorando el producto y al final del ciclo de vida del producto se cierre con la fase. Entonces, en la dirección organizacional de proyectos, que se deletrea OPM, tenemos que los portafolios o programas y proyectos están alineados con las estrategias organizacionales o más bien dicho, son impulsados por ellas y difieren en la manera en que cada uno contribuye al logro de los objetivos
estratégicos. Entonces, la dirección de portafolio alinea los portafolios con las estrategias y selecciona programas para priorizar sus recursos en base a la necesidad. También la dirección de programas armoniza sus componentes con el fin de lograr los beneficios especificados por el contratante. Y la dirección de proyectos permite el logro de las metas y los objetivos de la organización. Entonces, esa es como la dirección que lleva. También tenemos ciertas componentes que más que todo los proyectos comprenden varias componentes claves que cuando se gestionan de manera eficaz conducen a su conclusión exitosa, por decirlo así. Entonces, lo que se pretende con esta guía del PMBOK es identificar y explicar esos componentes. Los diversos componentes se interrelacionan unos con otros durante la dirección de un proyecto. Entonces, los componentes claves que se describen en esta tabla se explican en mayor detalle en cada una de ellas e incluso ahí les aparece en qué sección se habla más sobre cada una de ellas para que se tome en cuenta. Así que también tenemos el ciclo de vida de un proyecto, que más que todo el ciclo de vida es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Entonces, esto nos proporciona el marco de referencia para aplicar lo que sea ya el trabajo específico que involucra para cumplirlo. Entonces, las fases pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas. Es decir, puede ir una detrás de la otra o una precede a otra, ¿verdad? Entonces puede ir, es decir, más que todo esto se ve que las fases de un proyecto pueden ir de manera horizontal o de manera vertical, ¿verdad? Según sea la necesidad. Y los ciclos de vida de los proyectos pueden ser predictivos o adaptativos. Entonces, dentro del ciclo de vida de un proyecto, generalmente existen una o más fases asociadas y los ciclos de vida del desarrollo pueden ser iterados de una forma lo que es híbrida. Entonces ahí más que todo se ve la parte del ciclo de vida y cómo se debe de ir gestionando. Entonces es así que llegamos a lo que son a las fases de un proyecto, donde una fase del proyecto es un conjunto de actividades relacionadas de manera lógica que culmina con la finalización de uno o más entregable. Entonces, la fase de un ciclo de vida pueden describirse mediante diversos atributos y los atributos pueden ser medibles y propios de una fase específica. En dichos atributos pueden incluir, por ejemplo, el nombre, es decir, el proyecto se divide en fases y entonces ahí esas fases las numeramos, las separamos por una letra o una palabra en específico. Entonces, dicha fase debe de tener un número especificado, no pueden ser indefinidas esas fases, porque si recordamos, un proyecto es temporal. Entonces, como les decía, la duración de dicho proyecto puede ser un día, una semana, incluso horas, o también podemos medir lo que son las fases, es decir, cuánto me debo de tardar para realizar cada una de esas fases y así cumplir con la fecha de entrega del proyecto final. También se deben de tener criterios de entrada para un proyecto y los criterios de salida. Entonces, los proyectos pueden separarse en fases diferenciadas o subcomponentes, es decir, relacionadas unas con otras, y generalmente reciben nombres que indican el tipo de trabajo que se va a realizar en esa fase, ¿verdad? Entonces, a esa fase le pongo yo un nombre para saber a qué me refiero. Es como cuando ustedes hacen un libro o un reporte o una investigación
y a cada sección le ponen un nombre para identificar lo que se refiere a dicha sección, ¿verdad? Ya sea marco conceptual, conclusiones, referencias, recomendaciones, ¿verdad? Ya tienen un nombre específico que le da una idea de lo que trata dicha fase o dicha sección. Entonces, como por ejemplo, tenemos lo que es una fase puede ser un desarrollo conceptual. En la realización de un proyecto, yo puedo tener una fase que es recopilar todos los requisitos del cliente, el diseño, las, la revisión de cada sección. Entonces, al final yo decido cómo llamarlos en base a lo que voy a incluir ahí. Entonces, las fases de los proyectos pueden establecerse en diversos factores, que puede ser, por ejemplo, las necesidades de gestión o la naturaleza del proyecto, ciertas características o elementos del mismo, o puntos de decisión. También tenemos lo que son los puntos de revisión, que un punto de revisión de una fase tiene lugar al final de cada una de las fases. Entonces, más que todo lo que se evalúa es el desempeño y el avance del proyecto. Se comparan con los documentos del proyecto y del negocio, que incluyen, entre otras cosas, por ejemplo, los casos del negocio del proyecto, las actas de constitución del proyecto, el plan para la dirección del mismo y la gestión de dicho proyecto. Entonces, y como resultado de esta comparación, perdón, se toma una decisión. Y eso es si continúa la siguiente fase, si, si no continúa la siguiente fase o si lo hace pero necesita ciertas modificaciones, si con la terminación de dicha fase se finaliza el proyecto o, o si lo que se ha hecho en dicha fase no es acorde a lo que se había planteado en la planificación, entonces se requiere permanecer en ella para hacer más cosas o repetirla porque lo que se hizo no va a funcionar. Entonces, esos son como lo que se decide cuando uno hace dicha revisión. Entonces, esto más que todo trata sobre los fundamentos de la dirección de un proyecto. Eh, y la parte conceptual del capítulo 1, más que todo le da una perspectiva general de lo que involucra la realización de un proyecto y cómo se adecua para ello. Entonces, antes de comenzar el capítulo 2, nos vamos a tomar unos 5 o 10 minutos creo que vienen de otras clases, entonces por si necesitan tomar agua o algo. Entonces vamos a tomarnos unos 5 o 10 minutos. Regresamos a las 11:10 para continuar con la tutoría.
Hola. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces, siguiendo con el marco conceptual, vamos a ver lo que es el capítulo 2, que más que todo se centra en el entorno, en la operación de los proyectos. Vamos a ver lo que es una descripción. Vamos a ver lo que es una descripción general, los factores ambientales de la empresa que influyen en el proyecto, los activos de los procesos en la organización y el sistema organizacional. Entonces tenemos que, de manera general, los proyectos existen y operan en entornos que pueden influir en ellos, y esta influencia puede tener un impacto favorable o desfavorable en el proyecto. Es así que existen dos categorías principales de influencia, que son los factores ambientales de la empresa, lo que se denota como el EFS, y los activos de los procesos de las organizaciones, que se denota como OPAS. Entonces, en la EFS se organizan fuera del ámbito del proyecto y a menudo fuera de la empresa. También pueden tener un impacto a nivel de la organización, en la parte de sus portafolios o programas o proyectos. Y los OPAs son más que todo internos a la organización y pueden surgir de la propia organización, o sea, de un portafolio o un programa o otro proyecto o una combinación de ellos. Entonces, más que todo eso puede influir en la parte del entorno en el que operan en dichos proyectos. Entonces, las influencias, si vemos, se desglosan como en las dos categorías mencionadas, que ya dijimos que eran los factores ambientales de la empresa y los procesos de la organización. Entonces, los factores ambientales de la empresa pueden ser externos o internas, y los activos de los procesos de la organización pueden ser procesos políticos y procedimientos
o puede ser en base de conocimientos de la organización. Ya vamos a ver más a detalle cada uno de ellos. Entonces, perdón. Entonces teníamos que los factores ambientales de la empresa hacen referencia a condiciones que no están bajo el control del equipo, del proyecto, y que influyen o restringen o dirigen el proyecto. Entonces, estas condiciones pueden ser internas o externas a la organización y se consideran como entrada de muchos procesos de la dirección de proyectos, específicamente para la mayor parte de los procesos de planificación. Entonces, estos factores pueden mejorar o restringir las opciones en la dirección, y además estos factores pueden influir de manera positiva o negativa en el resultado. Entonces, los factores ambientales de la empresa varían ampliamente en cuanto a tipo o naturaleza, y estos factores deben tener en cuenta si el proyecto ha de ser eficaz o no. También se incluyen otros factores, más que todo si hablamos de los factores internos a la organización. Entonces estamos hablando que dichos factores pueden ser la parte de la cultura, estructura y gobernanza de la organización. Entre ellos vemos más específicamente la parte de la visión o la misión, los valores, creencias, normas, culturas o estilo de liderazgo que tenga la empresa, y, y, el, y la ética que tenga la organización y el código de conducta que manejen. También otro de los factores puede ser la distribución geográfica de las instalaciones y recursos. Entonces, más que todo es la parte de cuando hablamos de fábricas, equipos virtuales, sistemas compartidos o computación en la nube, por decir ejemplos, a qué nos referimos con la distribución geográfica de las instalaciones y recursos. Cuando nos referimos a un factor sobre la infraestructura, entonces nos estamos refiriendo más que todo a la parte del equipamiento, canales de comunicación, de la organización, el hardware con el que maneja la empresa, la disponibilidad y la capacidad del mismo. Cuando nos referimos a un factor sobre interno de la organización, específicamente al software informático, entonces nos estamos refiriendo más que todo a la gestión de la configuración, la interfaz de la red, los sistemas automáticos en línea o la parte de autorización de trabajo. Esto más que todo se ve en la parte de empresas que manejan documentos sensibles, es decir, documentos que no deben de andarse divulgando por ahí. Entonces manejan ciertos sistemas en la parte informática que prohíben a sus colaboradores o empleados transmitir información o imprimir información o trasladarla de una maquinaria a otra. Entonces otro factor puede ser la disponibilidad de recursos. Entonces esto más que todo es cuando tenemos restricciones de compra y venta, por ejemplo, de los proveedores. Por ejemplo, si una empresa que se trata sobre venta, por ejemplo, supermercado, entonces una de sus limitantes o de sus factores podría ser la parte del que un proveedor no se quedó sin el producto o que en el traslado pasó algún evento y no se cuenta con dicho producto. Entonces eso más que todo influye. También otro de los factores internos es la capacidad de los empleados. Entonces esto más que todo se refiere a las habilidades o competencias y conocimientos que un empleado puede tener, y de ellos se debe encargar específicamente el área de recursos humanos. Esto más que todo son los factores eh, que intervienen en la empresa. Eh, También tenemos los factores externos a la organización.
Entonces, entre los factores externos tenemos las condiciones de mercado, por ejemplo, los competidores o el reconocimiento de marca. También tenemos la influencia de asuntos de índole social y cultural, por ejemplo, dependiendo del clima político o el ejemplo que se daba, por ejemplo, cuando sacaron la noticia del conductor que era de la empresa de Saritas y golpeó a otra persona. Entonces, eso es una influencia de índole social o cultural o reputacional, entonces que puede interferir en la empresa, en la producción o consumo del negocio. También pueden haber restricciones legales, más que todo regulaciones del país o internacionales que no se cumplen. En base de datos comerciales nos referimos a estudios comparativos o estudios de tendencia que se deben de hacer. Investigaciones académicas, más que todo, son publicaciones o resultados de ciertos estudios comparativos. En la parte de estándares gubernamentales o de la industria nos referimos más que todo a las regulaciones del organismo, entonces ya sea para la producción o la calidad y fabricación del producto o de lo que trate la empresa, ¿verdad? También se deben de tener ciertas consideraciones financieras, por ejemplo, con la pandemia, la parte de cómo afectó a sus, a su estado, a su portafolio o cuenta, y los elementos ambientales físicos, por ejemplo, si es periodo de lluvia y mi empresa está ubicada cerca de un río que se desborda, cuestiones como esa, ¿verdad? Si los empleados no pueden trasladarse porque pasó X evento en la carretera, cuestiones como esa, o el clima, por ejemplo, si hay alerta de huracán, entonces se suspende toda actividad, cuestiones como esa. Ahora, si nos referimos a los activos de los procesos de la organización, es decir, los OPAs. Al final estos son los planes de los procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimiento específicos de la organización que va a ejecutar utilizando para la misma. Entonces los OPAs incluyen cualquier objetivo o práctica que de alguna manera sirva para la implementación de un proyecto. También les incluyen las lecciones aprendidas de precedentes de proyectos anteriores, por ejemplo, de qué problemas surgieron y pueden surgir nuevamente. También son las entradas de muchos procesos de la dirección de proyectos, dado que son internos a la organización y los miembros del equipo del proyecto podrían efectuar actualizaciones o adiciones. Entonces, dentro de los OPAs tenemos que pueden agruparse en dos categorías, que son los procesos políticos y procedimientos, y también en bases de conocimiento de la organización. Entonces, ¿a qué nos referimos con ellas? En la parte de procesos políticos y procedimientos, nos referimos más que todo a la parte de inicio y planificación de un proyecto, en la ejecución y monitoreo y control de dicho proyecto y en el cierre, ¿verdad? Que serían los requisitos que debe de cumplir alguna de las fases o lo que se esté haciendo para darlo por terminado. Eso es más que todo se ve en la gestión y en el diseño, entonces que queda como políticas y actas de lo que se debe de llevar según el tiempo establecido. Ahora, en la parte de repositorios de conocimiento de la organización, nos referimos más que todo en la parte de la administración del almacenamiento y recuperación de la información. Y, y eso más que todo es para la parte de bases de conocimiento de la organización, que para dichas bases se deben de tener repositorios de datos, ya sea financieros, para ver los estados de cuenta de la empresa y saber si la empresa va creciendo o va yéndose a la quiebra, a la bancarrota. También repositorio de datos de métricas, repositorio de datos
sobre incidentes que hayan pasado en la empresa, por ejemplo, algún problema que se dio para saber cómo se solucionó, así si ocurre nuevamente, saber cómo, cómo son los pasos que se deben de seguir para llegar a su finalización, ¿verdad? También tenemos la parte de sistemas organizacionales, que esto más que todo se centra en que los proyectos operan dentro de las restricciones impuestas por la organización a través de su estructura y marco de gobernanza. Es decir, que para operar de manera eficaz y eficiente, el director de proyecto necesita comprender dónde residen las responsabilidades, la rendición de cuenta y la autoridad dentro de dicha organización. Entonces, este conocimiento o saber cada uno de estos puntos le va a ayudar al director de proyectos a utilizar de manera eficaz su influencia o competencias y las capacidades políticas que debe de tener para que el proyecto llegue a una forma exitosa. Entonces, la interacción de múltiples factores dentro de una organización puede crear un sistema único que influye en el proyecto. Los factores del sistema pueden incluir lo que son los elementos de gestión, los marcos de gobernanza, perdón, y los tipos de estructura organizacional. Entonces, tenemos que un componente es un elemento identificable dentro de un proyecto, el cual cumple una función particular para su utilización. Eso más que todo la parte de elementos de gestión que va orientada a un sistema dinámico o a los componentes que se pueden optimizar o los sistemas que son sensibles al dicho proyecto. En la parte de los marcos de gobernanza, más que todo se refiere a las disposiciones organizativas o estructurales en todos los niveles de una organización, que más que todo se determina la influencia en el comportamiento de los miembros del mismo. Entonces, en la gobernanza se ejerce la autoridad que influye en las reglas, políticas, procedimientos, normas, relaciones, sistemas y procesos, y que más que todo se establecen y se logran para cumplir con los objetivos de la organización, también para monitorear y evaluar el riesgo que presenta y para evaluar y cuantificar el desempeño de sus colaboradores. Tenemos que también en la gobernanza de portafolios o programas o proyectos se puede ver la parte de los procesos que guían las actividades en la dirección de crear un producto o servicio y cumplir con las metas establecidas. Los elementos de gestión son más que todo los componentes que comprenden las funciones o principios claves de la dirección general de la organización, y los elementos de la dirección general se asignan dentro de la organización según su marco de gobernanza y el tipo de estructura que se tenga. Pueden haber diferentes funciones, como por ejemplo la autoridad otorgada, la responsabilidad, la disciplina, las metas generales que se tengan. También tenemos algunos factores en la selección de una organización, que más que todo tenemos que cada organización considera numerosos factores para incluir en su estructura organizacional, y cada factor puede conllevar a un nivel de importancia de diferencia en el análisis final del mismo. Entonces, los factores que se consideran para la selección de una estructura organizacional puede ser el grado de alineación de los objetivos, la capacidad de especialización, la línea y un alcance, las capacidades de la delegación,
la simplicidad del diseño, que pueden ayudar a la estructura organizacional. Entonces, aparte de la estructura organizacional, se tiene lo que es la oficina de dirección de proyectos, que se denota como PMO, que más que todo es una estructura de la organización que estandariza los procesos. La responsabilidad de dicha oficina es más que todo suministrar las funciones de soporte para la dirección de proyectos, y existen varios tipos. Entonces, cada tipo varía en función del grado de control que tenga o la influencia que ejerce sobre los proyectos en el ámbito de la organización. Entonces, por ejemplo, puede ser de apoyo. Más que todo, su rol consistiría en suministrar lo que son las buenas prácticas, capacitaciones, acceso a información. Entonces, también puede ser de control, que su labor sería más que todo de auditor, para ver que se cumpla la adopción de los marcos en la metodología, que se esté utilizando bien formularios o herramientas específicas, que se vaya conforme a lo que se haya establecido. Y también una de sus funciones puede ser de directiva, que más que todo es cuando se ejerce control de los proyectos, asumiendo la implementación del mismo. Entonces, una oficina de dirección de proyectos puede tener responsabilidad a nivel de toda la organización, o puede jugar un papel para más que todo de apoyo a la alineación de las estrategias. Entonces, la oficina integra los datos y la información de los proyectos, y constituye más que todo el vínculo natural entre un portafolio, un programa y el proyecto en sí del mismo. Entonces, una oficina de dirección de proyectos puede tener la autoridad para actuar como un interesado y tomar decisiones para hacer recomendaciones, poner fin a proyectos incluso. Entonces, también puede brindar apoyo a los directores, eh, gestionando los recursos que se tengan, desarrollando metodologías o coordinando la comunicación entre varios proyectos que se tengan. Esto más que todo es la parte que trata sobre el capítulo 2, todo lo que encierra la parte estructural de un proyecto. Entonces ya vimos lo que es el capítulo 1 y 2 de lo que trata. Entonces ahora vamos a ver la parte del capítulo 3, que más que todo, perdón, encierra el proceso general en la dirección de proyectos, y el rol de un director de proyectos. Entonces, el capítulo 1 y 2 encierra el marco conceptual o fundamental que se constituye un proyecto y lo que influye en el mismo. Y el capítulo 3 influye en lo que el director de dicho proyecto, es decir, la persona que gestiona la implementación de dicho proyecto, debe de cumplir para que se lleve a buen fin. Entonces, es así que tenemos que un director de proyectos juega un papel crítico en el liderazgo del equipo de trabajo para cumplir con los objetivos. Entonces, ese rol debe de ser visible a lo largo del proyecto, y se debe de involucrar desde el inicio hasta su cierre, ¿verdad? Entonces, pero hay ciertas organizaciones que el director de proyecto puede estar involucrado en actividades tanto de evaluación como de análisis, y para el diseño del mismo. Entonces, un director también puede estar involucrado en determinar los beneficios que va a traer la implementación de dicho proyecto, y puede ayudar a comprender qué tan grande se va a gestionar, ¿verdad?
entonces cumple con ciertas características y debe de tener ciertos conocimientos y habilidades específicas para desarrollarlo. Entonces, ya vimos que un director de proyectos debe de ser diferente a un gerente funcional o un presidente de la organización, ya que por lo general el, el presidente o el gerente general se dedica a la supervisión de la gerencia en cuanto a la parte administrativa. En cambio, el director de proyecto es la persona asignada por la organización o por el director general para ejecutar una actividad específica. Entonces, es así que tenemos como la esfera de influencia del director de proyectos, que más que todo es que el director de proyecto debe de desempeñar diferentes roles dentro de sus obligaciones, que más que todo van a reflejar las capacidades que tengan y del valor que puede agregar. Entonces tenemos que el director de proyectos debe de liderar el proyecto para cumplir con los objetivos y las experiencias y satisfacer, mejor dicho, las experiencias de los interesados, y también debe de trabajar para equilibrar todo lo que afecte, ¿verdad? Tratar de que el proyecto se culmine de la mejor manera. Entonces el director de proyectos debe de interactuar con otros directores o con otra parte de gerencias que sean independientes al de él, para que pueda tener en cuenta más que todo la demanda de los recursos, las prioridades que se deben de tener en el financiamiento, la rendición de los entregables. Es decir, el director de proyecto es el encargado de llevar al director de la empresa o al auditor cómo se ha trabajado en el proyecto y explicar en qué fase van y qué es lo que han logrado o cuáles son las dificultades que se han presentado y cómo se ha solventado, para alinear las metas y los objetivos que se pretenden. Entonces, el director de proyectos puede trabajar para aumentar la competencia y la capacidad de la organización, y debe estar involucrado en la transferencia de conocimientos, porque el director del proyecto trabaja más que todo para demostrar el valor de la dirección, para aumentar la aceptación de la organización y para potenciar la eficiencia y eficacia del mismo. Entonces, en la industria, más que todo, tenemos que el director de proyectos debe estar informado acerca de las tendencias actuales, dependiendo de qué sea su empresa, si es banco, farmacéutica, distribución, venta de productos, debe de estar actualizado para poder tomar decisiones en base a la información o no información o tendencias que se vayan desarrollando, ya sea por nuevos nichos de mercado, herramientas o técnicas nuevas que pueden servir para su producción, para ver estrategias de sostenibilidad de la empresa. Entonces, también debe tener una disciplina profesional, más que todo que ayude a la contribución de conocimientos para participar en capacitaciones, en educación continua, en, en, en la transferencia e integración de conocimientos, y también debe tener una disciplina relacionada más que todo a la parte de poder optar o orientar y educar a otros profesionales para que se pueda seguir como un representante de la organización. Entonces, dentro de las competencias del director de proyectos están lo que se conoce como el triángulo de talentos. Más que todo trata sobre
que un director de proyectos debe de tener dirección técnica, liderazgo y gestión estratégica de negocio. A la dirección técnica nos referimos que debe de cumplir con los conocimientos y habilidades relacionadas con ámbitos en específico para lo que se quiere y aspectos técnicos que debe desempeñar el mismo. En cuanto al liderazgo, debe tener conocimientos y habilidades para guiar, motivar y dirigir un equipo de trabajo y así ayudar a una organización a alcanzar sus metas. Y en la gestión estratégica del negocio debe de tener conocimientos para que pueda mejorar o ver áreas de mejora dentro de la empresa. Entonces, hoy en día las organizaciones están buscando habilidades adicionales en el liderazgo y en la inteligencia de un director de proyectos para que puedan ser lo más eficaces y eficientes posible, ¿verdad? Entonces, dentro de las competencias del director de proyectos tenemos lo que son las habilidades técnicas de decisión de proyectos que debe de tener, que más que todo se define como las habilidades para aplicar de manera eficaz el conocimiento sobre dirección de proyectos. También debe de tener habilidades de gestión estratégica y de negocio, más que todo involucran aquellas capacidades de ver el panorama de alto nivel de la organización para tomar una decisión que ayude a su mejora. Entonces, las habilidades estratégicas más que todo ayudan a determinar qué factores de negocio deben considerarse para un proyecto o para determinar factores que podrían afectar al proyecto que ya se está poniendo en marcha, por ejemplo, implicaciones financieras, expectativas, alcances, presupuesto. También debe de tener habilidades de liderazgo. Más que todo, estas habilidades involucran la capacidad de guiar y motivar y dirigir un equipo, tener un trato con las personas, porque debe de ser capaz de motivar a su grupo a seguirse esforzando y dar lo mejor de sí para lograr el éxito en el proyecto. Y debe de tener ciertas cualidades y habilidades de un líder, por ejemplo, que debe de ser visionario, debe de ser optimista, debe de ser colaborativo, debe de manejar relaciones y conflictos dentro del grupo de trabajo, debe de saber comunicarse, debe de ser respetuoso, entonces, y debe de dar crédito a otros cuando lo merecen, es decir, cada una de esas habilidades o cualidades en el trato hacia sus colaboradores debe de cumplir dicha persona. Aquí tenemos una comparativa entre qué es gestión y qué es liderazgo, cuáles son más que todo las diferencias entre gestionar un proyecto o liderar un proyecto y así saber cuál se lleva a una mejor culminación. Para la realización de más que todo de la integración de dicho proyecto, tenemos que la integración puede verse como una habilidad crítica para los directores de proyectos, ya que se trata con mayor profundidad de un conocimiento integral que se centra en tres niveles diferentes, por ejemplo, un nivel de proceso, un nivel cognitivo y un nivel contextual. Entonces, para realizar una integración en el proyecto se debe de cumplir lo que es realizar una integración a nivel de proceso, que más que todo se considera como un conjunto de procesos y actividades que se emprenden para alcanzar los objetivos del proyecto. También se debe hacer una integración a nivel cognitivo, es decir, a nivel propio,
ya que existen muchas formas de liderar un proyecto o método para hacerlo, pero se deben de tener ciertas características específicas como su tamaño o qué tan complicado puede ser para la organización. Entonces eso lo debe de considerar para ver qué esfuerzo se debe de hacer en el área de conocimiento específico. También se debe de hacer una integración a nivel contextual, ya que se han producido muchos cambios, por ejemplo, en, en el lugar del negocio, la realización del proyecto, se han introducido nuevas tecnologías para la dirección del mismo. Entonces, el director de proyectos, para lograr hacer esa integración del mismo, debe incluso tener una integración y una complejidad de ver hasta dónde se puede alcanzar y ver los términos simples y complejos o complicados que pueden surgir en el momento. Entonces, más que todo viendo el comportamiento del sistema, el comportamiento humano y evitar lo que son ambigüedades. Entonces, el director de proyecto debe de examinar muy bien las características propias del proyecto para definir qué tan complejo podría ser y así ver, por ejemplo, si tiene múltiples partes, si puede tener una serie de conexiones, puede ser dinámico, o puede crear resultados que no beneficien a la organización. Entonces, esto más que todo se centra en la parte de lo que debe de cumplir un director de proyectos para, para su gestión. Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta sobre el momento. Más que todo hemos visto la parte conceptual de lo que trata un proyecto, de lo que va a tratar la guía. Entonces, ya más adelante vaya avanzando las unidades, vamos a ir viendo cuestiones ya muy propias sobre el proyecto. Hoy más que todo hemos visto eh, la parte conceptual de lo que trata un proyecto, es decir, la introducción o dónde se desarrolla y lo que debe de cumplir un director de proyectos para su culminación. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda por el momento. Bien, si no, ya para ir finalizando, tenemos aquí lo que es como un resumen general de lo que hemos visto en esta unidad. Y más que todo lo que hemos visto es qué significa o qué significa que un fundamento es generalmente reconocido. Y mirábamos que significa que las prácticas y los conocimientos descritos son aplicables a la mayoría de proyectos. También vimos que cuando decimos que una guía cumple las buenas prácticas y es cuando existe un consenso general acerca de que la aplicación de conocimientos, habilidades o herramientas técnicas a los procesos. También vimos que es un modelo estándar, que es un documento establecido por una autoridad, costumbre o consenso como un modelo o ejemplo. También si nos preguntaran si el modelo estándar también identifica las entradas y salidas que generalmente se asocian con esos procesos, entonces eso sería cierto. Entonces, un vocabulario común vimos que es un elemento esencial en toda disciplina profesional. Para todos deben de saber de qué se está hablando o de qué se trata. También vimos sobre los valores que la comunidad global de la dirección de proyectos ha definido, que son responsabilidad, respeto, imparcialidad y honestidad. Eh, Vimos que describen los estándares deseables, que son las conductas que los profesionales que son miembros poseedores de certificación o voluntarios se esfuerzan por mantener. También vimos que son los estándares obligatorios.
que los estándares obligatorios son los que establecen requisitos firmes y en algunos casos limitan o prohíben el comportamiento de los profesionales. Vimos que es un proyecto, que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Vimos que los proyectos son temporales, pero sus entregables pueden existir más allá del final del proyecto. También vimos que es la dirección de programas, que se define como la aplicación de conocimientos y habilidades, que es el ciclo de vida de un proyecto, que es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. También vimos los ciclos de vida del desarrollo de un proyecto, que pueden ser predictivos, iterativos, incrementales, adaptativos y modelo híbrido. También vimos que son los activos de los procesos de la organización, que son los planes, los procesos, las políticas y los procedimientos de la base de conocimiento. Vimos que es una oficina de dirección de proyectos, que es una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto. También vimos quién es un líder o un director de proyectos, que es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar el equipo. Entonces, esto más que todo es una manera de resumen de lo que ha tratado esta tutoría. También recordarles que tienen la tarea 1, que la fecha de entrega es hasta el domingo 4 de septiembre. Entonces, que pueden hacerlo en grupo de 3 o 4, como son 8 integrantes o son 8 en la asignatura, pueden incluso hacer 2 grupos de 3 y uno de 2, o hacen 2 grupos de 4, ¿verdad? Y según como ustedes se lleven con las personas que conocen y decidan trabajar con ellos, ¿verdad? Yo lo dejo a manera individual de ustedes, que ustedes formen los grupos. Ya ustedes saben con quién trabajan mejor. Entonces ahí en la plataforma de Moodle está la consigna y la rúbrica para que lo tomen en cuenta, de qué se trata la tarea y qué es lo que se les pide en la misma, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Yo solo tenía una duda con respecto a la materia en general. El proyecto final, no sé si nos podría dar como una idea de qué sería. O sea, me da un poco de curiosidad y saber qué es lo que se va a hacer al final, ¿verdad? Sí, como proyecto final, lo que se pretende es que ustedes diseñen un centro de cómputo, o mejor dicho, la instalación de un centro de cómputo, porque lo van a hacer incluso, por decirle algo, una simulación 3D, donde ustedes van a colocar, digamos, cómo va a estar el centro de cómputo, la distribución de las computadoras, los implementos que se necesitan. Entonces, más que todo, váyanse enfocados que es como que a ustedes los contratara un colegio o una escuela para que ustedes diseñen el centro de cómputo. Es decir, les dicen, mire, aquí está esta aula, quiero que usted me ponga aquí o un centro de cómputo. Entonces ustedes su proyecto sería construir o diseñar un centro de cómputo. Entonces ahí va a tener que involucrar cada una de las partes o fases que involucra un centro de cómputo, ¿verdad? Como por ejemplo su diseño, sus recursos, el personal que necesitan, eh, cuáles son los recursos materiales que van a necesitar, computadoras, cableado, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, más que todo en eso se va a centrar el proyecto, que ustedes diseñen la implementación de un centro de cómputo e incluso lo hagan 3D para ver cómo se va a quedar en la parte de las pantallas y todo lo demás, la computadora, cómo va a estar gestionada. Entonces, y así ustedes lo logren hacer. Más que todo en eso trata el proyecto, y que ustedes lo van a diseñar y lo van a defender. No sé si le he resuelto alguna duda.
El documento todavía no está, por eso no se les ha compartido, pero espero lo más pronto posible esté para lográrselos compartir y ustedes ya lo vayan tomando en cuenta y así según cada unidad que vayamos viendo, vayan relacionando lo que veamos en el contenido con lo que pueden utilizar en su proyecto. Sí, exactamente, por eso le hacía la consulta, porque así vamos, así viendo las ideas y viendo qué es lo que vamos a necesitar para el final del ciclo. Gracias. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta igual sobre la tarea. Si no han tenido la oportunidad de revisarla, les sugiero que lo hagan y si les surge alguna duda, me pueden escribir ya sea por correo, el grupo de WhatsApp o de manera personal por WhatsApp para solventarle las dudas. No tendría ningún inconveniente. Más que todo es un caso de estudio, para hacérselo así como resumido, es como que una empresa quiere contratar o cierto programa que necesita para su empresa y el director o el presidente de la empresa ve la exposición de cada una de las empresas que les brinda el servicio para decidir a cuál va a contratar y les preguntan a ustedes con cuál deben de quedarse. Entonces el presidente da como su valoración de qué le pareció a cada empresa, pero luego quiere que ustedes le den como la decisión final, ¿va? Entonces, más que todo en eso se centra el caso de estudio o la tarea y ya ustedes deben de implementar ciertos aspectos para solventarlo. Entonces, les sugiero que tomen en cuenta la rúbrica para saber qué es lo que les esté evaluando y responder las preguntas que van en la consigna para hacer la tarea. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Recordarles que la tutoría del repaso se pasó para el día lunes de 8:30 a 9:30, entonces siempre en la semana B, ¿verdad? Entonces este lunes no tendríamos, sino que hasta el siguiente. Bien, si no hay nada más, agradecerles su asistencia y deseándoles que pasen un feliz fin de semana. Gracias, Liz. Gracias, Nick.